Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la segunda parte de la elección y la predestinación. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo número 5 y el versículo número 21. Primera carta a Timoteo, capítulo 5 y el versículo 21. Dice la palabra de Dios así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre eterno, Señor, a ti sea la gloria, Señor amado. Háblanos en tu palabra, llénanos de ti, Señor amado. Llénanos de tu ser, Padre eterno, tu presencia, Señor amado, de tu compañía, Señor amado. Transforma el corazón nuestro, Señor. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos para tu reino celestial, Señor. Obra, Señor amado, en nuestras vidas conforme a tu santo llamado y propósito, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor. Enséñanos tú, Señor amado, y guíanos tú, Señor. Tú eres nuestro pastor. Guíanos, Señor amado. Obra, Señor amado, los que no te conocen, salvándoles. Levanta, Señor amado, al caído, Señor, y bendice, Señor, al que persevera, y guárdale en el nombre de Jesús. A todos guárdanos en ti, en el nombre de Jesucristo, Señor. Los que se entregan a ti, Señor, los que se reconcilian y los que perseveran, en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Señor, llénanos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando este tema de la elección y la predestinación. En ese versículo que leímos, dice la palabra de Dios: Te encarezco, el versículo 21 de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. En la primera ocasión estuvimos viendo cómo Dios escogió a las personas, unas para salvación y unas para condenación. Las escogió en la eternidad pasada a través de su anticipado conocimiento de que iban a existir esas personas. Las escogió para un destino de salvación o de condenación, y al escogerlas el Señor, quedaron automáticamente las personas predestinadas, y ese es el destino fijado por Dios para cada ser humano. Pero hoy vamos a ver que Dios, no solamente fijó el destino de los seres humanos, sino también de los ángeles. Aquí en este versículo se hablan de los ángeles escogidos de Dios. Dice así: dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Cuando aquí habla la Biblia de ángeles escogidos, está hablando de los ángeles escogidos de Dios. Dios escogió también ángeles. Escogió ángeles para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Ángeles no para condenación, sino para estar en salvación con Él. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, como usted puede leer si gusta, después del estudio, o si quiere ahorita de momento puede buscarlo, si quiere, en segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo número 4. Ahí dice la Biblia que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. La Biblia dice que ángeles pecaron. ¿Por qué? Y dice la Biblia que pecaron, pero ¿por qué pecaron? Pecaron porque no eran escogidos de Dios. También la palabra de Dios enseña en Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 4. Dice ahí que la tercera parte de las estrellas las arrastró, las arrastró con la cola Satanás. Ahí se pone, figurativamente se pone Satanás y las arrastra con la cola, la tercera parte. En la tradición judía, los ángeles que pecaron son simbolizados por esa tercera parte de estrellas que fueron arrastradas. O sea, en la tradición judía lo que se enseña es que la tercera parte de ángeles pecaron, y Apocalipsis muestra, así como se cree en la tradición judía, que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas por Satanás. ¿Y cómo fueron arrastradas? Porque siguieron a Satanás y pecaron, y esos ángeles son los ángeles que pecaron, y Satanás también pecó, obviamente, porque usted lo puede ver en la palabra de Dios que Satanás pecó también al querer ser igual que el Señor. Él pecó también, y ángeles también pecaron con él, que fue la tercera parte de los ángeles que el Señor creó. Por eso lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, que habla de los ángeles que pecaron y que Dios no los perdonó. También usted puede leer en Apocalipsis, ahí también el capítulo 12 y en el versículo número 7, ahí dice
dice ahí del dragón, y el dragón es un símbolo de Satanás, también la serpiente antigua, pero ahí se menciona el dragón en ese versículo, y dice el dragón y sus ángeles. ¿Por qué Satanás tiene ángeles? Porque son los ángeles que pecaron con él. Por eso tiene ángeles. Satanás mismo es un ángel también caído. Pero ¿por qué tiene ángeles él? Él no puede crear ángeles, no puede crear nada, solamente Dios puede crear. Tiene ángeles porque son los ángeles que pecaron con él. También Jesucristo dijo en Mateo 25, versículo 41, ahí dice el diablo, si Jesucristo lo dice él, el diablo y sus ángeles. La Biblia le pone al diablo que él tiene ángeles, y le pone que tiene ángeles porque son los ángeles que pecaron con el diablo. Y también el diablo, siendo un ángel, él también pecó. El diablo y los ángeles que están con él son ángeles caídos, y todos se encuentran en pecado. Pero ¿por qué pecaron? Si Dios los hizo santos. Dice la Biblia que cuando pecaron, los ángeles abandonaron su propia morada, abandonaron su casa, dejaron su posición de dignidad que Dios les había dado. ¿Por qué hicieron eso? Satanás sí era el sello de la perfección. Era un ángel muy maravilloso. ¿Por qué pecó? Y dice la Biblia que era perfecto en todos sus caminos. O sea, él era más obediente que nosotros a Dios, porque él era perfecto en todos sus caminos, en todo, hacía todo perfecto, obedecía a Dios perfectamente, lo que no podemos hacer los cristianos. Él sí era santo en la práctica, él sí hacía todo perfectamente. Pero dice, hasta el día que se halló en ti maldad, hasta el día que pecó. Entonces, hasta el día que se halló maldad en su ser y se dio al pecado y pecó. Pero ¿por qué pasó eso si él era tan perfecto, y él sí vivía completamente en perfección para Dios en santidad? ¿Por qué pasó eso? Y los ángeles también, que obedecían a Dios perfectamente, ¿por qué pasó eso? La Biblia dice que los ángeles poderosos, dice, que ejecutan el precepto de su palabra. Los ángeles, lo que Dios les dice, eso lo hacen, lo obedecen perfectamente. Los ángeles son más obedientes que nosotros, no son como nosotros, que nosotros no podemos obedecer bien al Señor. Pero ¿por qué pecaron los ángeles? ¿Y por qué Satanás era perfecto en todo? ¿Por qué pecó? ¿Y por qué pecaron los demás ángeles? Porque aquí dice la palabra de Dios, este versículo, dice así, que leímos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice esto, que es el punto por lo cual leo el versículo. Dice, y de sus ángeles escogidos, de los ángeles escogidos de Dios, porque está hablando de Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, los ángeles que pecaron porque no eran escogidos de Dios, porque aquí dice, te encarezco delante de los ángeles escogidos. ¿Y cuáles son los ángeles escogidos? Los ángeles que están con Dios. Entonces, todos los ángeles que no están con Dios no son escogidos, porque los que están con Dios son los escogidos. Todos los ángeles escogidos están con el Señor. Y si no están con el Señor, los otros ángeles, es porque no fueron escogidos. Entonces, aún Dios hizo una elección en sus ángeles. Esto de la elección que Dios hace, no nomás lo hizo con los seres humanos, sino que el Señor también eligió. El Señor también, nuestro Señor, nuestro Dios, eligió también a los ángeles. Hay gente que dice, ¿por qué pecó Satanás? ¿Por qué pasó esto? Sí, porque hubo maldad en él. ¿Pero por qué pecaron los ángeles? Sí, porque hubo maldad en ellos y todo. Pero ¿por qué pasó todo? Todo pasó porque Dios no los escogió a ellos para ser sus ángeles y estuvieran con él para siempre. Dios los creó y eran obedientes perfectamente a Dios, pero Dios no los tenía elegidos a ellos. Por eso fue que pecaron, porque todo gira en la elección y en la predestinación de Dios. Todas las cosas, incluso hasta las acciones que pasan, todas las acciones que suceden, los eventos, todo lo que sucede, todo está en la voluntad de Dios. Pero hablando de la predestinación de personas o de ángeles, que es el tema que estamos desarrollando, también es así. Está todo predeterminado por Dios. Y como lo dije, y aún los eventos que suceden, todo lo que sucede, aún está así también determinado por Dios. Dios lo tiene todo en sus manos. Entonces, esta es la razón de que no fueron escogidos los ángeles que pecaron, no fueron escogidos por Dios, porque los escogidos de Dios están con Dios. Entonces, obviamente se entiende que los que no fueron escogidos
pues por eso no están con Dios, porque los escogidos son los que están con Dios. Entonces, los ángeles escogidos de Dios son los únicos que están con Él en la salvación. Y esto de la elección no solamente llega aquí a los ángeles, sino que llega aún más allá todavía de los ángeles. Como uno puede ver en la palabra del Señor, todavía que el Señor hizo más, todavía más, como hizo más obras de elección, aparte de los seres humanos, aparte de todos los eventos, las acciones, todo está controlado por Dios, que uno puede ver todo eso, que eso se ve en la doctrina de la providencia de Dios. Aparte de todo esto, el Señor, hablando del tema de la elección, el Señor también predestinó las cosas, predestinó a Jesucristo y predestinó lo que le iba a suceder a Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro y vamos a ver en el capítulo número 1, en el versículo número 19. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Dice, por amor de vosotros. En el versículo número 19 ahí se habla de que, o sea, si usted lee desde el 19 para atrás, usted va a ver que el Señor, que Dios nos salvó, está hablando y llega al versículo 19, que nos salvó por la sangre preciosa de Jesucristo, nos salvó Dios. La sangre que se ofreció como de un cordero sin manchas y contaminación. Entonces, eso de que la sangre de Jesucristo, esa sangre preciosa de Jesucristo, fue ofrecida por nosotros y Cristo fue ofrecido, como un cordero sin mancha y sin contaminación, eso para salvarnos, dice el versículo siguiente, el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice eso, al decir esto, el versículo número 20, que ya estaba destinado, eso de que Cristo muriera por nosotros para salvarnos, de que Cristo diera su sangre preciosa para salvarnos. Al decir que estaba ya todo eso destinado, el versículo número 20 quiere decir que Jesús ya estaba predestinado a morir por nosotros. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Dios hiciera el mundo, ya Dios había predestinado a Jesús para que Él muriera, Él derramara su sangre preciosa y que Él muriera como en una condición como de un cordero limpio para salvarnos. Entonces, eso que Cristo murió no fue que de repente también a Dios le haya nacido de repente. ¿Sabes qué? Voy a enviar a mi hijo ahorita, que estoy viendo que la gente está muy en pecado y me está doliendo el corazón. Y de repente, ¿sabes qué? Mejor lo voy a mandar. Si no, es algo que ya Dios había predestinado. Incluso cuando Dios hizo a Adán y Eva, que todavía no habían pecado, Él ya ahí estaba en el mundo. ¿Desde cuándo? Porque Adán y Eva fue hecho después del mundo. Desde antes que todavía Adán y Eva ni pecaban, que andaban en la tierra que obedeciendo a Dios, Dios ya tenía predestinado a Jesús que muriera para salvarnos, porque ya sabía que Adán iba a morir, que iba a pecar, que Eva iba a pecar y que íbamos a estar en pecado, y Él le predestinó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y dice el versículo número 20, dice, pero manifestado en los postreros tiempos, quiere decir en los últimos tiempos, por amor de vosotros, por amor de ustedes. Dice aquí que Jesús fue predestinado desde antes que el mundo se hiciera, pues por Dios, para dar su sangre por nosotros, para morir como un cordero sin mancha por nosotros, para salvarnos. Nos lo predestinó Dios antes de que el mundo fuera hecho por Él mismo, por Dios no. Pero dice la palabra de Dios, pero que se manifestó en los últimos tiempos para salvarnos. ¿Qué pasó? Se cumplió lo que Dios había predestinado, que Jesús tenía que morir. Se manifestó, se cumplió por amor a nosotros. Entonces, Jesucristo mismo fue predestinado a morir por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Todavía Dios no hacía el mundo, todavía no hacía ningún hombre y nada. Y ya sabía que iba a ser un hombre después y iban a pecar los hombres. Y él ya tenía a su hijo listo para cuando pasara todo eso, salvarnos, y lo tenía predestinado para que eso sucediera así, de que Él muriera para salvarnos. Que sucediera así, de que Él nos salvara a través de su sangre, a través de su muerte. La gloria sea al Señor Jesucristo, aleluya. Vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer la palabra de Dios.
Bendito sea el Señor. Capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer en el versículo número 22. En el versículo 22 leemos la palabra de Dios y versículo número 23. Dice así la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesucristo Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea Jesús, entregado a la muerte fue por el determinado consejo que dice entregado, que fue entregado a la muerte, ya sabemos que fue eso, entregado a la muerte, aunque aquí solamente entregado, dice la Biblia, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo murió y que lo entregaron a la muerte. Fue entregado a manos de pecadores, a gente inicua, a que lo mataran a Jesucristo. Pero todo eso que le pasó a Jesús, que lo mataron, que entregaron a gente mala para que lo mataran, todo eso fue consecuencia, todo eso surgió porque Dios, en su consejo, el Señor ya había preparado que sucediera así. Ella lo había, dice la palabra, dice así en el versículo número 23, dice, a este entregado por el determinado consejo, por el consejo de Dios, o sea, por la voluntad de Dios, Dios ya se lo había puesto, fue entregado a este entregado por el determinado consejo, o sea, que fue entregado a la muerte, porque Dios así ya lo había preparado, dice, y anticipado conocimiento de Dios. Aquí cuando dice anticipado conocimiento, quiere decir aquí presciencia, que Dios conoce todo lo que va a pasar desde antes, por eso dice anticipado conocimiento, y dice de Dios. Entonces aquí está hablando de la presciencia, lo que vimos en la primera parte del estudio, de que Dios pudo predestinar personas para salvación y para condenación por medio de su presciencia. Antes de que existieran, Él supo que iban a existir y apartó unos para condenación y otros para salvación. Aquí dice que por la presciencia de Dios, como Dios sabe todo lo que va a pasar, Él preparó todo por su anticipado conocimiento y su consejo por su voluntad. Él hizo todo por su conocimiento, Él preparó todo para que la gente hiciera lo que aquí dice, que lo entregaran en manos de gente inicua, de gente mala, que lo mataran, que lo crucificaran. Pero todo esto pasó de matar a Jesucristo, aquí dice, ¿pero por qué? Porque Dios ya lo había preparado así. Entonces, en la predestinación, hermanos, no solamente Dios nos predestinó a nosotros, no solamente para salvación, no solamente Dios predestinó a otras personas para condenación, no solamente Dios predestinó ángeles para salvación también y para condenación, igual que a los seres humanos, sino que también que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, porque Cristo, sabemos que Cristo es Dios y hombre, Dios mismo en Cristo se predestinó a sí mismo a morir y predestinó todo lo que tenía que pasarle a él, que gente mala lo agarrara, gente mala lo matara, y todo eso lo predestinó Dios. Es lo que aquí dice aquí que conforme, dice así el versículo 23, dice, a ese entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por el determinado consejo de Dios, Dios ya tenía preparado que eso pasara, y por su anticipado conocimiento ya sabía que iba a pasar así, y él lo preparó así, que así sucediera, que Jesucristo fuera muerto y que fuera entregado en manos de pecadores. Vamos a ver en el capítulo número 4, versículo 27 y 28, dice así la palabra de Dios, de este mismo libro, dice así, versículo 27 y versículo 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Le están diciendo a Dios todo esto. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice el versículo así, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado o había predestinado que sucediera. Entonces, aquí dice que se unieron todas esas personas, todos los personajes que se muestran contra Jesucristo. Pues ¿para qué? Para matarlo. Pero le están diciendo todo eso a Dios. Pero cuando están diciendo todo eso a Dios, le dicen, pero que su consejo, Dios, que el consejo de Dios ya lo había puesto para que sucediera así. Y que Dios ya lo había determinado, Dios ya había predestinado, ya había puesto desde antes Dios que eso tenía que suceder así. Entonces Dios predestinó, hermanos, de que
de que Cristo tenía que morir, y también hasta las personas que lo mataron, llevando a la muerte, Poncio Pilato y todos estaban predestinados para hacer eso. Poncio Pilato, todo estaba acomodado por Dios, que ellos lo tenían que hacer, todo estaba bajo el plan de Dios. Y todo lo que Dios predestinó para Cristo, para su muerte, y cómo tenía que hacer su muerte, quiénes lo iban a matar, cómo iba a hacer todo ya estaba predestinado. Entonces la predestinación, hermanos, la predestinación que Dios hace abarca todo, abarca a las personas, salvas, no salvas, a los ángeles salvos, no salvos, abarca también, no me refiero a ángeles que recibieron la salvación, sino digo salvos en la forma de que no se fue, de que Dios no los puso para recibir la condenación, sino que para estar siempre con Dios, pues. Entonces, abarca todo eso a los ángeles, a las personas, pero también Dios mismo, Él se metió en la persona de Cristo. Entonces, el Señor tiene todo en sus manos, y el Señor ha preparado y destinado todo. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos, de sentir en nuestro corazón agradecimiento, porque Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, Cristo nos amó. Dice la Biblia que nos amó el Señor, y todavía le insistíamos, y nos amó por su presencia, supo que íbamos a existir y nos amó y nos dio la gracia salvadora para que fuéramos salvos. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, porque si Dios quisiera nos hubiera predestinado para condenación, y tenemos que darle gracias a Dios. Y si usted no es cristiano, si usted no es cristiana, usted reciba a Cristo. Dice la Biblia que el Señor eligió a los suyos, enseña así, en la carta a Pedro enseña así, y dice la palabra de Dios que los eligió, dice así, dice que según su presencia de Dios Padre, dice así, pero dice también para que sean rociados con la sangre de Cristo. O sea, quiere decir que Dios eligió personas para salvación, pero para que sean rociados con la sangre de Cristo. Quiere decir eso, que los que Dios predestinó van a ser salvos al ser rociados con la sangre de Cristo. Usted dice, ¿cómo me van a rociar con la sangre de Cristo si Cristo ya está en el cielo? Lo que ahí quiere decir que usted es salvo por la sangre de Cristo. Al usted recibir a Cristo, usted es salvo por la sangre de Cristo. Y cuando usted es salvo por la sangre de Cristo, porque usted lo recibe como Salvador, entonces es porque usted es un escogido para salvación. Entonces usted recibe a Cristo como su Salvador. Usted puede decir, pero yo soy malo, yo soy mala. Sí, es mala, es malo, sí somos malos todos, pero Cristo nos salvó, y por su sangre preciosa fuimos salvos. Y al ser salvos ya nos dimos cuenta que éramos predestinados para salvación, porque todos los que están en la Biblia, todos los hombres santos y mujeres santas de Dios, todos eran malos, muy malos, muchos, pero fueron salvos porque Cristo se les manifestó, y ellos lo recibieron como su Salvador, y al recibirle se dieron cuenta que ya eran escogidos de Dios para salvación. Por eso tienen que recibir a Cristo como su Salvador. Voy a hacer una oración para recibir a Cristo como su Salvador. Si quiere usted orar para recibir a Cristo como su Salvador, le voy a pedir que cierre sus ojos y repita las palabras que yo voy a decir con todo su corazón y con sinceridad, y el Señor le va a perdonar. Vamos a orar. Dígale: Señor Jesucristo, perdóname, Señor amado. Perdóname, Cristo, límpiame de mis pecados, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Límpiame de toda maldad, Señor Jesucristo, y perdóname todo lo mal que he hecho, Señor Jesús. Perdóname, Jesús. Gracias por morir por mí, Señor Jesús. Y gracias, Señor, por perdonarme, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Si usted oró de esta manera, el Señor le ha perdonado. Dice la Biblia que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Si usted va con el Señor no lo desprecia. Puede que la gente lo ha despreciado a usted, la ha despreciado a usted, pero si usted va a Dios, Dios no lo desprecia a usted. Bienvenido al camino de Dios. Siga viendo las predicaciones, suscríbase al canal para que le lleguen todas las predicaciones, y toque la campana para que le lleguen todas las predicaciones de la campana que dice todas. Al tocar usted la campana, le salen 3 campanas y una dice todas. Tóquela para que le lleguen todas las predicaciones y todos los estudios, y usted siga conociendo de la palabra de Dios ahora que Cristo lo ha salvado. O usted que es cristiano y que usted que ha sido bendecido por Dios a través de los estudios que estamos compartiendo, usted siga en el camino de Dios siendo bendecido. El Señor le bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Aleluya, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor.